Primero recordar que el tórax, ¿no?, está compuesto por una caja torácica, caja o pared torácica, y la otra es la cavidad torácica. ¿Ya? Son las dos partes importantes. Ahora, la caja o la pared torácica, ¿no?, tiene una parte blanda y una parte ósea. La parte blanda está compuesta por piel, tejido celular subcutáneo, músculos, y la parte ósea por esternón, costillas, cartílagos costales, vértebras torácicas. Y la cavidad torácica, ¿no?, va a estar comprendido ahí los espacios, el espacio mediastinal, el espacio pleural, el espacio pericárdico. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar todos estos, ¿no? Como les dije, no como una clase de anatomía, no como una clase de fisiología, pero sí recargando lo más importante y en unas ocasiones vinculándola a la especialidad, ¿no? ¿Por qué tenemos que recordar ese dato? Muy bien. Aquí vemos la parte ósea del tórax y, como ya mencionamos, está compuesta por esternón, costillas, vértebras. Acá vamos a tomar primero las costillas, vamos a desarrollar las costillas. Ustedes conocen muy bien que tenemos 12 costillas. Del 1 al 7 son verdaderas. ¿Y por qué son verdaderas? Porque la costilla, el hueso, se une al esternón a través de un cartílago costal, en forma directa. Hasta la séptima costilla ocurre eso. Por eso son verdaderas. Las falsas, estamos hablando de la 8, 9 y 10, no se unen directamente con su cartílago costal al esternón, sino se unen al cartílago costal del séptimo. Por eso le decimos falsas. Y las flotantes, simplemente su cartílago costal no llega al esternón. ¿Ya? Entonces, el arco costal, ese arco costal que todos nos palpamos, es simplemente la parte se pronuncia en el tórax, formado por el arco costal del séptimo hasta la décima costilla. Este es el arco costal, ¿no?, lo que palpamos nosotros todos. Muy bien. Entonces, ahora hay que conocer o recordar que hay costillas típicas y costillas especiales. ¿Ya? Las costillas típicas, ¿no?, son las que van del 3 al 9. Todas estas tienen a nivel de la cabeza dos carillas articulares, tiene la cresta interauricular, en el cuello tiene una tuberosidad y en el cuerpo el ángulo y el canal costal. Entonces, todas estas costillas son típicas, tienen todas esas características. La primera, la segunda, la 10, la 11 y la 12 tienen características especiales. Muy bien. La primera costilla es más pequeña, ancha y plana. Tiene solo una carilla articular en la cabeza. Además tiene el surco de la arteria subclavia, el tubérculo escalénico, ¿no?, donde se va a insertar el escaleno anterior, y el surco de la vena subclavia. ¿Ya? Este dato es importante, ¿no?, porque están los vasos, ¿no?, antes y después de ese músculo escaleno anterior. La segunda costilla, su particularidad es que tiene una tuberosidad para la inserción del serrato mayor. Tiene dos carillas articulares y esta zona celeste es la inserción del escaleno posterior. La 10, 11 y 12 presentan solo una carilla articular en la cabeza, y la 11 y la 12
casi son inexistentes lo que es el canal costal y los tubérculos. Entonces son características especiales, ¿no?, de cada costilla. Esta es la forma, como tenemos que recordar. Aquí está el escaleno anterior. Antes del escaleno está la vena subclavia y detrás la arteria subclavia. El esternón, que es la otra parte, que forma la parte ósea de la caja torácica, ¿no?, tiene una parte que es el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. El manubrio, esta parte de acá, presenta la horquilla o escotadura esternal. Presenta además la escotadura clavicular, ¿no?, que es la zona donde se inserta la clavícula. Y este manubrio solo recibe el cartílago de la primera costilla. ¿Ya? Cartílago de la primera costilla. El cuerpo. El cuerpo recibe los cartílagos de las costillas del tercero hasta la sexta. Y el apéndice sifoides, que contiene la fosita gástrica, no recibe ningún cartílago de las costillas. Entonces, doctor, usted mencionó que la primera costilla se inserta en el manubrio, de la 2 a la 6 en el cuerpo, pero quedan del 3 al 6 al cuerpo, pero quedan flotando el segundo y el séptimo. Muy bien. La segunda costilla se va a insertar en la unión o en la articulación manubrio-esternal, conocida como el ángulo de Lewis. Es una protrusión. Si todos ustedes se palpan delante del esternón ahora, si van desde la horquilla y bajan el dedo, van a encontrar una protrusión. Esa es el ángulo de Lewis, que es la articulación manubrio-esternal, y ahí, ¿no?, va a insertarse la segunda costilla. Y la séptima costilla se va a insertar en la articulación sifoesternal, entre el cuerpo y el apéndice sifoides. Ahí se va a insertar la séptima costilla. ¿Por qué es importante esto para las cirugías? Porque nosotros, cuando vamos a hacer operaciones o cualquier otro procedimiento, tenemos que reconocer los espacios intercostales. Una manera práctica es detectar el ángulo de Lewis. Sabemos muy bien que en esta zona de unión se inserta la segunda costilla y debajo está el segundo espacio intercostal. Y de ahí podemos seguir tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio. Esa es la manera que nosotros identificamos los espacios intercostales, ¿ya? Entonces identificamos el ángulo de Lewis y de ahí comenzamos a contar. Muy bien. Entonces esa es la parte ósea, creo que es lo más importante que uno tiene que saber. Y ahora viene la parte muscular. La musculatura torácica lo podemos separar en dos grupos. Aquellos músculos superficiales del tórax, ¿no?, y los músculos profundos del tórax. Los músculos superficiales del tórax, a su vez, podemos separarlos en aquellos que están en la cara anterior, ¿no?, en la cara lateral y en la cara posterior. Así, en la cara anterior nosotros tenemos el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor y por aquí el músculo subclavio. En la cara lateral el músculo serrato anterior. Y esta es la zona de origen, la zona de inserción, la acción y la inervación. Lo van a tener ahí y lo pueden leer sin ningún problema.
Igual el pectoral menor tiene una zona de origen, inserción, acción, inervación. El serrato mayor, que forma parte de la cara lateral, de músculos superficiales del tórax. El músculo subclavio. Muy bien. ¿Por qué es importante recordar esa ubicación de los músculos y de los espacios intercostales? En la parte lateral del tórax vamos a tener un triángulo que nosotros le decimos triángulo de seguridad, que está formado anteriormente por el borde del pectoral mayor, posteriormente por el borde del dorsal ancho y la base el quinto espacio intercostal. Entonces, el triángulo de seguridad. ¿Y por qué es importante este triángulo de seguridad? Aquí está representado otra vez. Borde del pectoral, dorsal ancho, quinto espacio. En esta zona, lo único que encontramos es el serrato y luego las costillas. En esta zona no hay vasos y no hay nervios que podamos lesionar en un procedimiento. ¿Como cuáles? Como la colocación de un tren torácico o una toracocentesis. Como ven ustedes aquí, este nervio torácico anterior está protegido por el pectoral y esta arteria torácica lateral está protegido por el dorsal ancho, así como el nervio torácico lateral. Entonces, queda un triángulo en donde no tenemos arterias que lesionar o nervios que lesionar y esta zona no tiene baja probabilidad de complicarse, ¿no?, en los procedimientos de colocación de drenes torácicos y toracocentesis. Entonces, nuestro triángulo de seguridad. Y estos son los músculos superficiales del tórax, pero de la cara posterior. El músculo serrato posterior y el músculo serrato posterior inferior, el posterior superior y el posterior inferior. Ahora, esos son los músculos superficiales. Ahora nos toca hablar de los músculos profundos del tórax, de la pared del tórax. Entonces, aquí nos vamos a lo que son los músculos intercostales. Tenemos el músculo intercostal externo, músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo. Aparte tenemos otros dos, los músculos costales y el músculo transverso del tórax, que lo vamos a ver ahora en las siguientes páginas, pero hay que recalcar de esta imagen que el van, o sea, arteria, vena, nervio, que va por debajo de la costilla, recuerden, el van va debajo de la costilla, o sea, los vasos intercostales van debajo de la costilla, está entre el músculo intercostal íntimo y el interno. ¿Ya? Recuerden. Por eso, los procedimientos en cirugía de tórax siempre se hacen en el borde superior, porque si los colocas por debajo, una incisión, un abocad o algo, una aguja, tienes el riesgo de lesionar estas arterias. Doctor, pero acá abajo mencionan las ramas colaterales. Sí. Cuando tanto la arteria torácica por delante o la aorta por detrás da ramas a las intercostales, siempre da ramas colaterales por el borde superior de las costillas. Pero si nosotros los punzamos, estos vasos son tan pequeños de que simplemente se contraen y dejan de sangrar. A diferencia de estos que son un poco más grandes, que si uno lo punza o lo secciona, difícilmente se contraen y se cierran solos.
Estos normalmente siguen sangrando y nos traen los problemas de hemotórax. Por eso, a pesar de que sabemos que hay ramas colaterales en el borde superior de la costilla, se recomienda mejor hacer el procedimiento siempre encima de la costilla. Ahora, hay pacientes con patologías en donde aumenta el tamaño en estas intercostales, estas ramas colaterales, ¿no? En eso hay que tener precaución. Y ha pasado en las cirugías en donde ponemos un tubo a esos pacientes y sangran y hacen hemotoras y tenemos que estar reinterviniéndolos, ¿ya? Entonces esta distribución anatómica es importante para los procedimientos de toracocentesis, tubotorácicos o incisiones como las toracotomías. Ahora, la distribución de esos músculos intercostales no es, no es parejo, ¿no? En todos los lados, tanto posterior, lateral o anterior, ¿no? En este corte axial se ve claramente cómo el músculo íntimo, intercostal íntimo, solamente está en la parte lateral. El interno comienza en la parte lateral y termina uniéndose al esternón. Y el externo comienza a nivel de la columna, pero no llega al esternón, ¿no? Simplemente llega a través de una membrana intercostal, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para ver la ubicación. Por ejemplo, acá hay un corte, este corte representa esta zona. Y vamos a ver dónde está el vamo. ¿No? ¿Dónde está el vamo? ¿Dónde está el vamo? Va a variar dependiendo de dónde hagamos el corte. Recuerden eso. Nuevamente, todo procedimiento que hagamos, punciones, incisiones o colocación de tubos, se hacen en el borde superior de la costilla. Y de preferencia en el triángulo de seguridad. Este es uno de los músculos que estaban pendientes, el músculo transverso del tórax, este de acá. Esta foto está tomada de la parte posterior de la caja torácica, de la parte anterior de la caja torácica vista por detrás. Ahí están los músculos transversos. Para los cirujanos cardíacos, este músculo, ¿no? Siempre lo ven cuando hacen la disección de la arteria mamaria. Estas son las arterias mamarias que están paralelas al esternón. Como ven, la inserción de este músculo comienza a nivel del tercer espacio, cuarto, quinto, sexto. Hay fibras del tercero, cuarto, quinto, sexto, que van hacia la parte inferior del cuerpo o del sifoides y cubren la arteria mamaria. La cubren. Entonces los cirujanos cardíacos cuando hacen la disección tienen que cortar este músculo, ¿no? Este músculo transverso. Otro músculo es el diafragma, ¿no? Tiene forma de paracaídas, ¿no? Se origina en el apéndice sifoides, sexto cartílago costal, en la vértebra de L1-L3 y en el centro es su unión de todas estas fibras, ¿no? En el llamado centro tendinoso o centro frénico, ¿no? Que es un tendón central. Al diafragma le cruzan diversas estructuras. Hay que recordar tres: la cava inferior, el nervio frénico, la aorta. ¿Ya? La cava, aorta, también le cruza el esófago y el nervio frénico. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque el nivel donde lo atraviesa anatómicamente se relaciona con la columna. La cava se relaciona con la T8, el esófago con T10
y la aorta atraviesa el diafragma a nivel de T12. ¿No? Esos datos son importantes, ¿no? Cuando vemos radiografías, si vemos alguna alteración, sea en el esófago o en la cava, y podemos determinar algunas lesiones dependiendo de esto. Entonces, las ubicaciones anatómicas son importantes. Muy bien. Irrigación de la pared torácica. La pared torácica, ¿no?, va a depender o va a ser alimentada, ¿no?, por ramas de la arteria subclavia, de la arteria axilar y de la aorta torácica. ¿Ya? Entonces, estos tres vasos principales van a formar un árbol en la pared torácica, ¿no?, intercomunicados entre ellos para nutrirla. ¿Cómo así? La arteria subclavia da una rama que se llama arteria torácica interna o arteria mamaria, ¿no?, que desciende paralela al esternón, y esa va a dar las intercostales, ¿no?, todas las intercostales. Luego, la arteria axilar va a dar la torácica anterior y la torácica larga, lateral o larga, anterior o superior, para ayudar a irrigar toda la parte lateral y superior de la caja. Esta también va a dar ramas hacia las intercostales, ¿no? Entonces queda de esta manera todo ese árbol. Las arterias torácicas, la aorta, mejor dicho, la aorta torácica da las intercostales posteriores, la arteria subclavia a través de la mamaria da las intercostales anteriores, se unen con la que viene en la posterior, hacen un arco ahí, y la axilar da la torácica superior y la lateral. Entonces, de estos tres troncos es que se forma todo este árbol que irriga la pared torácica. En un cuadro, ¿no?, vemos el espacio intercostal. Recuerden, no hay espacio intercostal número 12, ¿ya? Porque debajo del 12 ya no podemos llamarle espacio intercostal, porque del 12 no hay 13, no hay costilla 13. Entonces, la denominación que se le da es espacio subcostal. Entonces, debajo de la costilla 12 es el espacio subcostal, ya no es espacio intercostal, solo tenemos 11 espacios intercostales. Entonces, acá podemos ver cómo la intercostal anterior, posterior, van a nacer, ¿no?, de la torácica medial, la posterior de la intercostal superior y luego de la aorta, y la intercostal laterales por la torácica superior y la torácica lateral. En la forma como es que forman este arco que hemos visto. El uso de la arteria mamaria interna o torácica interna la usan los cirujanos cardíacos para hacer bypasses. La desinsertan de su lugar, que es lateral al esternón, y estas las injertan o las anastomosan en las coronarias, ¿no? Es lo que hacen los cirujanos de corazón, son los bypasses. Muy bien, hasta ahí la pared torácica. Ahora vamos a hablar sobre la cavidad torácica. ¿Ya? Aquí vamos a hablar del mediastino y de la cavidad pleural. El mediastino es una región anatómica medial a los sacos pleurales, que está entre el esternón, la columna, las costillas y el diafragma. Este espacio de mediastino se divide por un plano horizontal que atraviesa
la articulación manubrio esternal o ángulo de Lewis y el disco intervertebral T4-T5. Entonces esta línea lo va a separar el mediastino en un mediastino superior y en un mediastino inferior. A su vez, este mediastino inferior se va a dividir en anterior, ¿no?, dividido por el saco pericárdico, medio, lo que está dentro, y posterior, lo que está detrás del saco. Entonces tenemos las partes del mediastino: mediastino superior, mediastino inferior anterior, mediastino inferior medio y mediastino inferior posterior. ¿Qué contiene el mediastino superior? Contiene la región superior que está superior al ángulo esternal o al ángulo de Lewis, que contiene el arco aórtico, las ramas supraórticas, la vena cava superior, la vena brachiocefálica, la tráquea, esófago, nervio frénico, el vago. También contiene el timo en los niños, pero sabemos que el timo en el adulto se atrofia, ¿no?, y se presenta más como una masa adiposa. En el mediastino inferior, pero el mediastino anterior, ¿no?, es aquella que se encuentra delante del saco pericárdico, contiene generalmente tejido adiposo y en los adultos remanentes de timo. El mediastino medio es aquel que se encuentra dentro del saco, contiene el corazón, y en el mediastino posterior, o sea, posterior al saco pericárdico, vemos la porción torácica de la aorta, el sistema de vena azigos, el conducto torácico, el esófago y los nervios vagos y simpáticos. En este gráfico se resume las estructuras que están en cada espacio y lo importante, ¿por qué los clasificamos así? ¿Por qué los ponemos así? Porque nos ayuda para poder también determinar las patologías que ocurren en cada espacio. En el mediastino anterior, si hay una tumoración, podríamos, como hay timo, entonces podríamos pensar que es una enfermedad del timo, ¿no?, un teratoma. En cambio, si estamos en el mediastino posterior y vemos una masa, podríamos pensar en un tumor neurogénico o en una lesión espinal. Entonces nos ayuda para saber qué patología podría estar en cada espacio. Muy bien. Otra parte que tenemos que recordar es el espacio pleural. ¿Ya? Este espacio es virtual, ¿ya? Es aquel que se genera entre la pleura parietal, esta de acá, la que está pegada a la pared, y la pleura visceral. Ahora, dentro del espacio pleural, lo que se presenta es líquido. Si revisamos la bibliografía, mencionan que tiene que haber entre 0.1 a 0.2 mililitros por kilo del paciente en cada hemitórax. En general, el líquido que debería haber en una persona son 10 centímetros. Si tiene más de 10 centímetros cúbicos en el espacio pleural, ya no se llama líquido pleural, sino se llama derrame pleural, más de 10 centímetros cúbicos. Origen. ¿Cómo se origina esta cavidad pleural? Como sabemos, la pleura es una membrana serosa, es de origen mesodérmico,
¿ya? Que va a cubrir todo el parénquima pulmonar, el mediastino, el diafragma y la superficie interna de la pared torácica. Estos espacios pleurales, pericárdicos, peritoneales comienzan a formarse de la tercera semana de gestación, y a la séptima, ya octava, incluso novena, ya hay un pulmón primitivo y comienza a independizarse de la cavidad pericárdica y peritoneal. Este es un corte de la pleura, ¿no? Y como vemos, es una capa de células mesoteliales con abundante elastina y fibrinas de colágeno y una capa de glicoproteínas ricas en ácido hialurónico. Ese ácido hialurónico se usa como marcador para los mesoteliomas. Los mesoteliomas son tumores dependientes de la pleura. Entonces, un tumor produce más cantidad de ácido hialurónico y ese es su marcador, ¿no? Lo usamos como marcador. Muy bien, nuevamente, pulmón, pleura visceral, espacio pleural, pleura parietal, fascia endotorácica y ahí viene toda la pared, ¿no? Costillas, los músculos íntimo, interno, externo. Son toda la pared de la cavidad torácica. Nuevamente, aquí está la pleura visceral y vean cómo aquí hace una reflexión y se convierte en parietal y genera un espacio virtual. ¿Qué hay que recordar también de esta pleura? Como mencionamos, envuelve toda la parte interna de la caja torácica y dependiendo qué esté cubriendo, va a tomar nombres, ¿no? Por ejemplo, acá la pleura cervical, la pleura parietal torácica, la parte diafragmática, la mediastínica. Esta es la visceral, que cubre todo el pulmón. ¿Quién se encarga de la inervación de la pleura? Y ese es otro punto importante que tienen que recordar. La pleura visceral, ¿ya?, no tiene fibras sensibles al dolor. Su inervación es a través del sistema autónomo, ¿no?, que viene del plexo pulmonar, ¿no?, sea del vago y de fibras simpáticas. No tiene fibras sensibles al dolor. La pleura parietal presenta fibras sensitivas. Inerva el nervio frénico y los nervios intercostales. Entonces, cuando yo voy a hacer un procedimiento, ¿no?, voy a poner una aguja, voy a hacer una incisión, un tubo, esta pleura parietal duele. Entonces yo tengo que colocar muy buena cantidad de anestesia en esta zona. Si no, el paciente va a tener muchísimo dolor durante el procedimiento. Otra cosa que pasa, supongamos que tenga líquido pleural o aire, cuando drenamos, el pulmón toca la pleura parietal. Al tocarla, ocasiona dolor. Y eso es lo que se quejan los pacientes, ¿no? Uno pone un tubo torácico y el paciente menciona, doctor, me duele. Quiere decir que el pulmón está chocando con la pleura parietal. Y por eso hay ese dolor.
Muy bien. La irrigación. ¿Cómo es que se irriga la pleura? Tenemos la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal tiene irrigación sistémica, ¿no? La parte de pleura diafragmática, ya hemos visto lo que envuelve, es a través de la arteria frénica superior. La pleura mediastinal a través de la arteria pericardiofrénica y la pleura costal a través de las arterias intercostales. En cambio, la pleura visceral tiene irrigación tanto sistémica y pulmonar. ¿Ya? La parietal, su drenaje es igual que la arterial y la visceral a través de las arterias o las venas pulmonares. El drenaje linfático de la pleura parietal es hacia los ganglios mediastínicos y la visceral hacia los ganglios ciliares. Recuerden esto, el drenaje linfático. ¿A dónde drenan los linfáticos de la pleura parietal? A nivel mediastínico y visceral a los ganglios ciliares. Entonces eso lo van a retomar cuando ustedes hablen de tumores pulmonares. Muy bien, entonces la irrigación de la pleura visceral es pulmonar y sistémica y la parietal solo sistémica, como hemos mencionado. También hay que recordar que en la parte inferior se forman los sacos pleurales o senos pleurales, ¿no? Que son espacios que quedan para la reexpansión del pulmón, ¿no? Hay situaciones donde el pulmón se expande mucho más, entonces estos espacios ayudan a eso. Muy bien. La función principal de la pleura es facilitar el movimiento de los pulmones en el interior de la caja torácica, armonizando las fuerzas elásticas y no elásticas del tórax y del pulmón. Recuerden que la presión que hay en el espacio pleural es negativa. ¿Ya? Es negativa. La presión atmosférica es positiva y en el espacio es negativa. ¿Cuán negativa? -5. Cuando yo hago una inspiración forzada puede llegar a -30. Por eso es que cuando yo hago una lesión en la pared torácica, el aire tiende a entrar porque la presión dentro del espacio es negativa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando colocamos alguna aguja, coloquemos algún tubo o hagamos alguna incisión. ¿No? Tenemos que recordar que la presión en el espacio pleural es -5. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la presión en el espacio pleural cuando uno inspira o expira? Cuando uno inspira, la presión pleural se hace más negativa. Como hemos visto, se convierte hasta -30. Cuando yo expiro, se hace menos negativa e incluso llega a 0. Esta parte de la fisiología es importante, ¿ya? Y eso lo van a ver con el doctor Maite en las prácticas, para el retiro del dren torácico. ¿En qué momento debo sacar el dren torácico? ¿En inspiración o expiración? Y eso es simplemente aplicando fisiología, ¿ya? Esa parte lo van a hacer con el doctor Maite en sus prácticas. Ahora, el espacio pleural hemos mencionado que tiene líquido, ¿no? Ese líquido tiene algunas características, ¿no? En cuanto a proteínas, glucosa, LDH, pH, y que nos va a determinar
si es que hubiera derrame, qué tipo de derrame es, ¿no? Siguiendo los famosos criterios de Laigle, ¿no? Si es un exudado o es un trasudado. De esa manera nos orientamos para saber la causa o la etiología de ese derrame. Muy bien. ¿Cómo es que se forma el líquido pleural? ¿No? Se forma tanto en la pleura parietal y en la pleura visceral, ¿ya? Pero solo se reabsorbe en estomas linfáticos a nivel de la pleura parietal. Esto es importante, ¿ya? Entonces, acá hay un equilibrio de producción y de salida o de drenaje. Cuando hay una alteración, mucho se produce o muy poco se reabsorbe, aparece el derrame pleural. Y eso hay que buscar la causa. Otro que hemos aprendido en fisiología son las capacidades, ¿no? Los volúmenes. Este cuadrito resume todo. Como ven ahí está el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen residual, volumen de reserva inspiratoria, capacidad vital, que son suma de volúmenes nada más. Solo tienen que recordar. Esto ya lo han aprendido en fisiología. ¿Para qué es importante, doctor? ¿Para qué es importante esos volúmenes? Esto, cuando ustedes hagan las clases de resecciones pulmonares, estos cuadros son importantes porque vamos a poder saber si el paciente tiene buena reserva cuando hagamos una resección. Si vamos a sacar todo este lóbulo, al paciente todavía le queda buena reserva funcional para respirar. Para eso hacemos esto. Para eso sirve. Para predecir eso. Hay pacientes que no toleran, por ejemplo, tienen un tumor tan grande o bueno, una lesión grande que tiene que sacarse todo el pulmón. Pero se ha hecho estudios previos fisiológicos en donde demuestran que no va a tolerar, ¿no? Y no se opera el paciente. Otras veces, ¿qué pasa? Entra por una lobectomía y se complica la cirugía y tenían que sacar todo el pulmón. Pero, según los exámenes fisiológicos, solo toleraba para una lobectomía, no una neumonectomía. Entonces, los pacientes se quedan en ventilación y a cruzar los dedos. Y la mayoría no sale de ventilación, se infectan y mueren. Entonces esto es importante para predecir si el paciente va a tolerar algún tipo de resección, que lo van a ver, como les digo, cuando hagan los procedimientos de lobectomía y todo eso. Otra parte de anatomía que tienen que recordar es la distribución del hilio pulmonar, ¿no? Importante. El hilio pulmonar derecho tiene forma ovalada, ¿no? Además, este pulmón derecho, recuerden, es más grande, pesa más que el izquierdo, tiene mayor capacidad de volúmenes, está más elevado porque debajo está el hígado, ¿no? Y su hilio es ovalado. ¿Cómo es la distribución en el hilio? Bronquio, en la parte posterior, podemos decir, arteria pulmonar y venas pulmonar superior e inferior. En el lado izquierdo tiene forma de raqueta. Sabemos que el pulmón, ¿no? El izquierdo tiene solo dos lóbulos y este hilio en raqueta tiene la siguiente distribución: por arriba la arteria pulmonar, el bronquio, por delante la vena pulmonar superior y por debajo la vena pulmonar inferior. ¿Para qué es importante todas estas ubicaciones? Los cirujanos torácicos lo conocen muy bien todo esto, ¿no?
porque ellos hacen las resecciones, lobectomías, neumonectomías, y tienen que saber dónde está la ubicación de cada vaso en el ilio. Hay variantes, pero es necesario conocer siempre lo normal, lo habitual, ¿ya? Entonces, conocer esta distribución es importante para las resecciones pulmonares. Muy bien, ahí nuevamente el hilo pulmonar, forma ovalada, la distribución. El hilo izquierdo, forma de raqueta, la distribución. Otra cosa que tenemos que recordar es la proyección que tienen las cisuras a la pared torácica, ¿no? Como vemos, la cisura entre el lóbulo superior y medio en el lado derecho corresponde al la cuarta costilla, y el lóbulo inferior a la sexta costilla. Son proyecciones. Entonces nosotros vemos a los pacientes y vemos las costillas y proyectamos en una radiografía y podemos saber dónde está la lesión. Otra cosa que tenemos que recordar es que en el pulmón derecho hay lóbulo superior, medio, inferior. Y no es que superior sea esto, ¿no? Medio sea esto, e inferior es lo que queda. No, así no es. Es como está representado aquí, ¿no? En el pulmón derecho tenemos el lóbulo superior, que es anterior y superior, el lóbulo medio, que es inferior y anterior, y el lóbulo inferior, que es inferior y posterior. Y en el lado izquierdo tenemos solo dos lóbulos, el superior, que es anterior y superior, y el inferior, que es inferior y posterior. Tienen que recordar esta distribución, ¿no? Porque en las radiografías tenemos que verlas. Por ejemplo, esta lesión, si yo veo una lesión, esta es del lóbulo superior, del medio, del inferior. Entonces, para eso, tengo que saber la distribución de los lóbulos. Esta zona que dibujo aquí es la representación en la radiografía del lóbulo superior. Esta de aquí es del lóbulo medio y todo esto es del inferior. La lesión que tiene la radiografía está aquí. Podría ser del superior o del inferior. ¿Qué me ayuda a diferenciar la ubicación exacta? Una radiografía lateral. Siempre en neumología y en cirugía torácica, siempre se pide radiografía lateral. Y ahí podemos ver si la lesión está adelante o está atrás. ¿Ya? Igual pasa en el pulmón izquierdo. Yo puedo tener una lesión aquí y en una radiografía posterior anterior no puedo diferenciar si está en el lóbulo superior o inferior. Me tengo que ir a una lateral. Y ahí podré saber, ya está en el lóbulo superior o está en el inferior. Muy bien. Otra parte que tenemos que recordar es la ramificación del árbol bronquial. ¿Ya? Las ramas bronquiales. Existen muchos modelos que representan el árbol bronquial. El más usado, ¿no? por ser simple, es la de Weibull. Ustedes recordarán en su libro de Guyton, ¿no? que tiene esta distribución dicotómica. Y hasta 23 generaciones, algunos dicen 25 generaciones de bifurcaciones, ¿no? La bifurcación es del árbol bronquial, desde tráquea hasta alveolo, ¿ya? Siendo 0 la tráquea y 23 o 25 para algunos los alveolos. Habiendo una zona de conducción,
que es hasta los bronquiolos terminales, y una zona de transición y respiratorio. Nuevamente lo mismo, la división del árbol bronquial, ¿ya? ¿Por qué es importante recordar esta distribución? Porque nosotros los cirujanos podemos hacer neumonectomía, podemos hacer lobectomías y segmentectomías. No podemos hacer bronquiolectomías, ya no podemos hacer eso. Solo neumonectomías, lobectomías, o sea, los lóbulos, y los segmentos bronquiales, segmentectomías. Eso es lo que podemos hacer en secciones. Nuevamente lo mismo, de otra manera, graficado de otra manera. Y este es pues el alveolo que ya todos recordamos de nuestras clases de fisiología, donde se produce el intercambio gaseoso, que se produce a través de esa membrana alveolo capilar, donde hay desplazamiento de oxígeno, de CO2, ¿no? Y esa parte respiratoria o conductora, ¿no? Vamos a llamar bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentarios. Nuevamente aquí tenemos el bronquio principal o primario o de primer orden, que en el lado derecho es más vertical, más ancho, más corto y se va a relacionar con el callado de lásigos mayor. En cambio, el bronquio principal, primario o de primer orden izquierdo, recuerden, es más horizontal, más delgado, más largo y se va a relacionar con el callado de la aorta, ¿ya? Con los bronquios principales o primarios o de primer orden. Luego tenemos los bronquios lobares de segundo orden, ¿no? Tenemos el bronquio lobar superior derecho, el bronquio intermedio, que va a dar el bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior o de las basales, ¿no? Para formar aquí el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y en el lado izquierdo, ¿no? Igual, el bronquio principal izquierdo, el lobar superior y el lobar inferior o basal. Si ustedes ven aquí, la segmentación del pulmón, tenemos 10 segmentos en cada lado. 10 segmentos. El lóbulo superior tiene 3 segmentos, el lóbulo medio tiene 2 y el inferior 5 segmentos. 10 segmentos. Pero ¿qué pasa en el lado izquierdo? Se fusionan los segmentos. El 1 y el 2 se fusionan y forman el segmento ápico posterior. Con esta unión, acá se forman 9 segmentos. Ahí están los 10 segmentos del lado derecho. Este es el lóbulo superior, que tiene el apical, el posterior y el anterior. El lóbulo medio, que tiene el lateral y el medial. Y el lóbulo inferior, que es el apical, el medio basal, el anterobasal, el laterobasal y el posterobasal. Entonces hemos dicho que nosotros podemos hacer neumonectomías, sacar todo esto, todo el pulmón. Podemos hacer lobectomías, sacar todos estos lóbulos.
o podemos hacer segmentectomía, sacar este pedacito. ¿Ya? Quirúrgicamente podemos hacer eso. Y en el lado izquierdo, dependiendo de la literatura que ustedes lean, pueden haber 8 o 9 segmentos. Aquí están 8 segmentos, en otros van a haber 9. Porque se fusiona el 1 y el 2 y forma el ápico posterior, y aquí se fusiona el 7 y el 8 que se forma el anteromedio basal. Entonces, dependiendo de la literatura que ustedes lean, algunos van a decir que el pulmón izquierdo tiene 8 segmentos y otros van a decir que tiene 9 segmentos. ¿Cómo es la irrigación del pulmón? Entonces, esta irrigación, ¿no? Por la arteria pulmonar va a seguir la misma, ¿no? Bifurcaciones que el árbol bronquial. En cuanto a arteria, no hay problema, sigue al bronquio, al primario, secundario o segmentario. El drenaje sí es irregular, pero todos drenan a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, sea superior o inferior, derechas o izquierdas. Entonces, la irrigación pulmonar, que es doble, tanto sistémica y pulmonar. La irrigación nutricia, o sea, la irrigación sistémica, se da a través de las arterias bronquiales. En el lado derecho, esta es una vista posterior de la tráquea y de los bronquios principales, una vista posterior, y como ven aquí está el bronquio izquierdo porque está en relación al callado de la aorta, ¿no? En el lado, disculpen, es izquierdo, en el lado izquierdo tenemos dos arterias bronquiales, la superior y la inferior, ¿no? Ambas que nacen de la aorta. ¿Qué pasa con la rama que irriga el bronquio derecho? Es rama de la primera arteria intercostal. Una sola. Entonces, dos arterias para el bronquio izquierdo y una arteria para el bronquio derecho. Estas dos se unen debajo de la carina en una arcada que se llama subcarinal de la Target. La otra irrigación es nutricia, la otra irrigación es funcional. ¿Funcional por qué? Porque se encarga pues de eliminar el CO2 y tomar oxígeno. Está a cargo de la arteria pulmonar y ya hemos visto que su división sigue al árbol bronquial. El drenaje sistémico, se da a través de las venas bronquiales que drenan a la vena acigos mayor y vena acigos menor. Y el drenaje a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Vasos linfáticos. Hay grupos o ganglios superficiales o subpleurales y los profundos. Los profundos son todos estos, los ganglios pulmonares, los broncopulmonares, los traqueobroncales y traqueales. Los ganglios pulmonares están dentro del pulmón. Los ganglios broncopulmonares están en el ilio. Los ganglios traqueobronquiales están entre la tráquea y el bronquio. Y los traqueales o paratraqueales alrededor de la tráquea. Cuando ustedes hagan la clase de neoplasias pulmonares, van a ver esta clasificación, ¿no?, de los ganglios y le van a dar una numeración que llega
hasta el hilio número 14, o el ganglio número 14, comenzando por estos o estaciones mediastinales superiores, del 1 al 4, y el 4 esa es la paratraqueal, que siempre se toma en las mediastinoscopías, que van a verlo, como le digo, en la clase de neoplasias. Tenemos los nódulos aórticos, el subaórtico y el paraórtico, y los otros, ¿no? Los nodales mediastinales inferiores y los nodales N1, que van hasta el número 14. Ustedes van a ver en esa clase que mientras más ganglios tome, ¿no?, se hace más irresecable, ¿no? Ustedes van a ver ahí la clasificación del TNM del pulmón y van a ver ahí estos ganglios. La inervación. La inervación del pulmón se da a través del plexo pulmonar por vías simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Sabemos muy bien que el vago es parasimpático y el tronco simpático de T2 a T5. Para terminar, sabemos que el sistema parasimpático se encarga de la broncoconstricción, vasodilatación y aumenta las secreciones bronquiales, y el simpático se encarga de la broncodilatación, vasoconstricción y disminuye las secreciones bronquiales. Muy bien. Eso creo que sería lo que tendrían que recordar, ¿no?, en cuanto a anatomía y fisiología, y les va a ayudar bastante para el desarrollo del curso. En cada uno de los temas que van a desarrollar posteriormente van a ver una parte de anatomía, una parte de fisiología. Y como les dije al comienzo, es simplemente recordar todo lo que han aprendido. Muy bien. ¿Alguna pregunta, delegado? Hola, Miguel, ¿levantaste la mano? Sí, doctor, buenas Miguel, tardes. Disculpe, ¿cómo quería hacer estás? Dime, una pregunta. dime. ¿Me escucha? Doctor, Sí, ¿cómo te está? Buenas escucho, dime. tardes. Sí, quería hacer una pregunta. Con respecto a las ramas colaterales, usted mencionó que había que tener cuidado porque había momentos en que en patologías que aumentaba. ¿En qué patologías más o menos hay que tener cuidado que aumentan? Ya. Generalmente estas se hipertrofian o aumentan de volumen, por ejemplo, cuando hay lesiones en la arteria mamaria. Cuando hay obstrucciones, entonces estas aumentan de tamaño, ¿ya? Entonces, hemos tenido nosotros casos en el hospital y con solo poner el dren, ¿no?, se veía que se había lesionado porque el dren lo está presionando. Pero cuando retiramos el dren, que generalmente es al segundo o tercer día, comienza a sangrar. Otras veces hemos visto también en las coartaciones de aorta, ¿no? Cuando un paciente tiene una obstrucción, ¿no?, a nivel debajo de la arteria subclavia, ahí es una coartación, es una obstrucción, como no llega sangre de la aorta del callado, a ver, vamos a explicar acá, esto sí es bonito. Si esta es la aorta ascendente, con sus ramos superiores, y el callado baja, la coartación es una patología en donde se cierra aquí la aorta y el resto sigue igual. Entonces, ¿qué pasa? Sangre tiene que llegar a esta parte. Entonces, ¿qué hace? Se forman colaterales. Las intercostales comienzan a crecer.
y de esa manera llega irrigación a los miembros inferiores por colaterales. Entonces, eso también vimos en un caso, ¿no? Una paciente con coartación de aorta y tenía hipertrofia de la arteria mamaria, de los vasos intercostales. Entonces, son patologías que podemos ver en esos casos, dilataciones de las colaterales, en el borde superior de la costilla. ¿Qué más, Miguel? Estaría, ¿Alguna doctor. pregunta más? Muy bien. Entonces les agradezco y nos vemos con ustedes en las prácticas, ¿ya? Cuídense, hasta luego. Gracias, doctor.